las expresiones del movimiento uniformemente acelerado que ya dedujimos. Recuerden que eso solamente es cuando la aceleración es constante. Y lo que les estaba diciendo es que como en este dibujo, en estos ejes que se escogieron, él lleva para arriba, pero la aceleración de la gravedad va para abajo, por eso es que le ponemos a la aceleración menos g, porque apunta en la dirección contraria, en la dirección negativa del eje y. ¿Ok? Pero si yo hubiera definido el eje Y positivo hacia abajo, que eso también lo puedo hacer, la aceleración G sería positiva también, porque va en la misma dirección. Recuerden que aquí no importa es que va para abajo y para abajo siempre es negativo, no. Aquí lo que importa es hacia dónde van mis ejes. Y si mis ejes van así positivos hacia abajo, entonces G también es positivo. Entonces ese signo depende de los ejes coordenados que yo escogí. No es que siempre universalmente sea menos G. Eso simplemente es. Y de nuevo repito, recalco que lo fácil, o sea, tener movimiento en 2D es lo mismo que tener en 1D porque cada dimensión la vamos a cambiar. Yo me había visto muy chistoso, ¿no? Hablando y moviendo las manos y ustedes no escuchaban nada. Bueno, menos mal eso se elimina después en el video. Entonces, como siempre, aquí hay un resumen, ¿sí? Hay un resumen del CIRS, ya lo estoy colocando directamente aquí en la presentación. Y en este resumen, entonces, nos hablan de los vectores de posición, los vectores de velocidad y los vectores de aceleración. Y les quiero preguntar, ustedes que están ahorita viendo álgebra lineal, ¿ya están viendo vectores o ya los vieron? ¿Ya saben que es un vector o todavía no saben que es un vector? Sí, profe, pues al menos yo ya lo vi. ¿Y qué viste? ¿Hasta dónde viste? ¿Qué les han enseñado hasta este momento? Pues que es un vector como tal, su magnitud, dirección, operaciones entre vectores, como producto punto, vector unitario. Listo, súper. ¿Y hay alguien que no haya visto todavía vectores, que no esté viendo vectores? Para yo saber más o menos hasta qué punto se les puede preguntar ese tipo de cosas. Levante la mano o póngalo en el chat anónimo, donde quieran. Gracias, Juan Felipe, por haber puesto. Bueno, parece que todos están viendo vectores. Listo, súper, excelente, genial. Me alegra, porque eso puede ser problema. Bueno, ahora que hayan visto producto punto y todo eso, impresionante. ¿Ya vieron producto cruz? Que no. No, ¿cierto? Listo. Nosotros cruz no hemos visto nada. Ah, ok, listo. Sí, eso porque eso para calcularlo de forma tradicional necesitan matrices. Listo, chicos. Entonces, ¿esto para qué sirve? ¿Por qué les preguntaron los vectores? Porque resulta que precisamente cuando pasamos a 2 dimensiones o a 3 dimensiones, nosotros tenemos ahora el carácter vectorial del movimiento. Entonces tenemos componentes en el eje X, en el eje Y, normalmente son dibujados de esta manera. El eje Z pues sería como entrando hacia ustedes o ¿sí? Saliendo de la pantalla, también puede ser así. Tenemos 3 componentes en coordenadas rectangulares. Entonces ese vector de posición que ustedes están viendo ahí, esa R, observen por favor que esa R pues tiene 3 componentes. Tiene una componente en el eje X, una componente en el eje Y y una componente en el eje Z. ¿Alguien no entiende qué significa el IJK? ¿Qué significa eso? Ayúdenme más bien ustedes. Son los vectores unitarios. Son los vectores unitarios. O sea, el I va en la dirección del eje X, el J va en la dirección del eje Y el K va en la dirección del eje Z. Esos son, muy bien. Entonces yo, por ejemplo, puedo escribir, cuando no le dicen escriba en notación de vector unitario un vector, es que lo escriba así. Pero yo también lo puedo escribir en componentes y yo puedo escribir como X, Y, Z. Esos son números. Digamos, yo puedo escribir -2, 3, 7.4. ¿Está bien? Y eso lo que quiere decir es que la componente X vale -2, la componente Y vale 3 y la componente Z vale 7.4. Eso es lo que quiere decir. Entonces la idea es que la posición ahora es un vector, ¿listo? Ya no es un X nomás, sino tiene un X, un Y y un Z. Una cosa muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que cuando estamos hablando de vectores, ahora tenemos 3 componentes y por lo tanto son como 3 ecuaciones. En cada coordenada, sí, en cada dirección de nuestro sistema de coordenados hay una ecuación completa. Entonces tenemos una ecuación para todos los X, una ecuación para todos los Y y una ecuación para todos los Z. Para el Z, pues. Eso es lo que tenemos. Entonces las ecuaciones vectoriales se condensan mucho, pero realmente cuando ustedes ponen la flechita están indicando que realmente son 3 ecuaciones o 2 ecuaciones, porque son vectores. No olviden, los vectores tienen varias componentes. Entonces, por ejemplo, acá están hablando de un movimiento bidimensional porque tenemos solo X y el punto R1, el punto U, sí, la posición 1 más bien de ese cuerpo está en el vector R1. Este vector R1 tiene sus componentes, ¿cierto? R1 es R1X, R1Y en este problema.
Si quieren ser más específicos, pues como z no existe, podríamos decir que el valor de z es 0, si quieren ponerlo tridimensional. Y esto también se podría escribir como R1X en dirección Y más R1Y en dirección J, más 0 veces K, si quieren. Eso es lo mismo, todo eso que estoy escribiendo ahí es lo mismo. Y aquí lo que nos están diciendo es que la posición de nuestro vector, el vector posición, cambió. ¿De cuántas maneras puede cambiar un vector? Recuérdenme, por favor. Dos maneras, ¿no? ¿Cuáles? Sí, dos. ¿Cuáles? En la magnitud o el módulo, ¿era que le llamaba este señor? Sí, magnitud o módulo. Ujú. Y la dirección. Muy bien. Entonces, geométricamente, eso es muy importante que lo tengan en la cabeza, digamos, yo puedo tener la misma magnitud, pero cambia de dirección, ¿cierto? O puede ser que vaya cambiando de módulo, de longitud, de norma, eso tiene muchos nombres. Eso geométricamente es lo más importante. Entonces, puede ser que cambie solamente en magnitud, ¿sí? Se ponga más largo, o puede ser que cambie de dirección manteniendo su misma longitud, o puede ser que cambie las dos cosas al tiempo, que es un movimiento más complejo aún. Ya en las componentes, ¿ustedes cómo podrían ver, cómo podrían saber si cambió solo la magnitud o cambió la dirección o cambiaron ambas? ¿Se les ocurre alguna manera de ver, por ejemplo, si cambió solo la magnitud? Magnitud quiere decir que mide más o que mide menos, pero tiene la misma dirección. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, un vector como, no sé, 1,2 y ese vector lo multiplican por el valor 3, pues eso les va a dar 3,6. ¿Ustedes qué dicen? ¿Este vector cambió de dirección o cambió de magnitud o cambió las dos? Solo magnitud. Solo magnitud, ¿cierto? Realmente lo que hicimos fue estirarlo, pero sigue apuntando en la misma dirección. Por eso los vectores unitarios son tan importantes, porque los vectores unitarios son los que nos definen direcciones. Como su norma siempre vale 1, entonces ellos realmente están definiendo son direcciones. ¿Listo? Eso es como la idea de los vectores unitarios, por eso me aparece. Pero bueno, entonces como ahora estamos diciendo que nuestro vector de posición puede cambiar, entonces ahora yo tengo un cambio que es R2 menos R1, el final menos el inicial. Eso es un vector que va del 1 al 2. Y esto en componentes, como ustedes vieron en los vectores, pues sería R2X menos R1X, R2Y menos R1Y. Y esto les está diciendo cuánto cambió ese vector de posición. Y si yo cojo esto y lo divido por un tiempo, cuando cambia el vector de desplazamiento, lo divido esto por un tiempo, ¿esto cómo lo llamamos? Distancia sobre tiempo, ¿qué es? Velocidad. Velocidad. Este es el vector velocidad, ¿sí? A la izquierda tengo un vector, a la derecha tengo un vector, eso es el vector velocidad. La rapidez, en este caso ya bidimensional, pues es la norma de nuestro vector velocidad cuando estamos hablando de instantánea realmente. Y pues, de nuevo, esta es una velocidad promedio porque estamos tomando como el final menos el inicial, pero si queremos la instantánea tenemos que derivar. Y sí, los vectores se derivan. ¿Listo? ¿Cómo se deriva un vector? Digamos que ustedes tengan este vector. La componente en el eje X es 2 por t. La componente en el eje Y es menos 3 por t al cuadrado. Digamos que es solo bidimensional. Entonces la velocidad sería derivar cada una de las componentes. Entonces esto nos daría la primera derivada, la primera componente sería 2 y la otra derivada nos daría menos 6 por t. Y esta es nuestra velocidad instantánea como vector. Y podemos sacarle el vector unitario, podemos sacarle todo eso. Pero yo no quiero quedarme, digamos, hablando solamente de vectores. Lo que quiero es que quede claro que es lo mismo. Mire que son las ecuaciones son exactamente iguales. Entonces tenemos una velocidad media, que es el cambio del vector de desplazamiento respecto al tiempo, lo mismo. Tenemos una velocidad instantánea, que es cuando hacemos derivadas, ¿cierto? Cuando le decimos, oiga, el límite cuando delta t tiende a cero, no sé qué. Lo mismo, es una derivada. Esto, ojo, esto lo que está diciendo es que la velocidad en el eje X, como aquí tenemos, miren, un vector igual a otro vector, lo que estamos haciendo es igualar componentes. Esta derivada es de x de t, o sea, la derivada entra dentro de nuestro vector, de y de t y de z de t. Pero como estamos igualando a otro vector que tiene componentes bx, by y bz, cuando ustedes igualan vectores, ustedes están igualando las componentes de los vectores. ¿Listo? Entonces yo, por ejemplo, puedo estar diciendo acá, lo que estoy diciendo es que esta componente bx es igual a la primera componente de acá. Esta segunda componente de aquí es igual a esta segunda componente de acá. Y esta tercera de aquí es igual a esta de acá.
Eso es lo que estamos diciendo. Cuando ustedes igualan vectores, igualan componente a componente. Entonces miren que son las mismas cosas, simplemente lo estamos generalizando a varias dimensiones. Igual pasa con la aceleración. Tenemos una aceleración media, que es el cambio de la velocidad total sobre el tiempo total, instantánea, que es con la derivada, que esto implica que podemos tener aceleraciones en X, en Y y en Z. ¿Listo? Entonces, básicamente, en resumen, cuando pasamos a más dimensiones, podemos escribir las cosas en términos de vectores, y esos vectores tienen varias componentes. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente generalizar, pero es exactamente lo mismo. Cuando hacemos movimiento de proyectiles, ¿cuántas dimensiones tenemos? Si ustedes ven ese sistema de coordenadas, tenemos entonces a X, y tenemos solamente a Y, o sea, estamos en el plano, se está moviendo en el plano, vamos a tener dos dimensiones. Como ya lo habíamos dicho antes, en el eje X no hay aceleración, pero en el eje Y sí, tenemos la aceleración de la gravedad, en el eje Y. Siempre va hacia abajo, siempre mide lo mismo, siempre apuntando en la misma dirección, o sea, la aceleración de la gravedad no cambia. Entonces, en el eje X tenemos movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y tenemos movimiento uniformemente acelerado. Eso es lo que tenemos nosotros ahí. Y uno ya en la práctica, entonces puede ir allá y tratar de calcular varias cosas. Eso lo vamos a ver ahorita en detalle. Yo, por ejemplo, tengo un ángulo de lanzamiento y entonces yo puedo calcular cuánto es mi componente de velocidad inicial en el eje X, descomponiendo mi velocidad inicial, cuánto es mi componente inicial en el eje Y, y con eso puedo sacar todo el problema. Eso lo vamos a hacer más adelante. Vamos a trabajar muchísimo el movimiento parabólico. Eso es típico. La gente antes pensaba, por ejemplo, que el movimiento, como pues, no tenían la descripción de esto, pensaban que este movimiento era como un círculo, o sea, que ustedes lanzaban algo y se generaba un círculo y pues por eso los cañones no funcionaban muy bien. Pero además hay que tener en cuenta que cuando uno ya lanza cosas muy lejos, tiene rozamiento. Entonces los proyectiles ya no llegan tan lejos, sino que llegan mucho más cerca, se achata. Y vamos a hacer después un ejercicio numérico, ustedes lo van a hacer en Excel o en cualquier hoja de cálculo. O sea, no llamemos, todas las hojas de cálculo no son Excel. En cualquier hoja de cálculo lo van a hacer y van a calcular este tipo de achatamientos. Y esto es importante cuando uno quiere lanzar realmente proyectiles. Idealmente, digamos, cuando Colombia esté creando la Agencia Espacial Colombiana, ¿cierto? Nuestro cabo Cañaveral allá en Tumaco o alguna vaina así, necesitamos saber cómo mover cohetes. Entonces todo empieza con lanzar piedras lejos y con lanzar cosas lejos y con que estudiemos bien esas trayectorias. Vamos a ver cuándo, ¿no? Tengamos en Colombia un centro espacial. Suena ridículo y eso va a pesar que suene ridículo porque quiere decir que no somos capaces y pues sí somos, pero hay que cambiar un montón de cosas. O sea, no es simplemente querer, eso también hay que hacerlo. Bueno, y más adelante, después de ver un poco esta parte del movimiento parabólico, vamos a pasar al movimiento circular. Movimiento circular, como en llantas, en ruedas de la fortuna, este tipo de cosas. En el movimiento circular, aunque pareciera más difícil, realmente es más fácil que los otros movimientos, que el movimiento parabólico, porque en el movimiento circular solamente hay aceleración de cambio de dirección, en el que vamos a estudiar nosotros, movimiento circular uniforme. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, en centrifugadoras. ¿Alguien sabe para qué sirve una centrifugadora? Para separar mezclas, ¿no? Creo. ¿Para qué me repites? Para separar mezclas, como sustancias. Separar sustancias para centrifugar, entonces empieza a girar. La lavadora, normalmente, para los que tengan lavadora que gira para sacar el agua, eso es una centrifugadora, ¿cierto? Esto está rotando y como nadie está sosteniendo al agua, entonces las prendas quedan en los bordes y el agua se va saliendo y así es que estamos secando las cosas. Pues secar es quitar el agua, ¿cierto? Entonces, por eso la ropa no sale completamente mojada en una lavadora, porque ha rotado y ese tambor al rotar generó una aceleración. Bueno, realmente tenemos una aceleración centrípeta, pero como nadie está sosteniendo el agua se filtra por entre los huequitos y se nos va. ¿Listo? Entonces lo que hacen, los que hacen el movimiento circular realmente son las prendas, porque ya no se pueden ir. Entonces ellas tienen una aceleración centrípeta que les está haciendo girar. También se aplica, como dice, para separar sustancias. Entonces cuando ustedes le sacan sangre, eso lo meten en una centrifugadora precisamente para separar lo más denso de lo menos denso. La idea es que si ustedes pusieran agua con tierra y la ponen ahí en su casa, al otro día ustedes más o menos van a encontrar que hay como unas cosas, las más densas, las más pesadas están abajo, y así eso va subiendo y las menos densas están arriba. ¿Cómo hago yo para hacer eso más rápido? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podemos acelerar ese fenómeno de que las cosas se depositen y se estratifiquen? ¿Qué se les ocurre?
aumentar la aceleración de la gravedad. Aceleración de la gravedad. Pero eso puede ser muy caro si nos tuviéramos que ir hasta Júpiter o algo así, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Precisamente lo que se hace es una centrifugadora. La centrifugadora, entonces lo que está haciendo es generar una aceleración centrípeta que puede ser mucho mayor que la aceleración de la gravedad, y entonces uno está acelerando la escala de tiempo y por eso las cosas se depositan más rápido. Entonces podemos ver estos fenómenos mucho más rápido. Se utilizan también para entrenar astronautas, para cuando ellos van a mover. También se utiliza para entrenar a los pilotos de la Fórmula 1. Esos pilotos en las curvas o en una estrellada tienen que manejar varias veces la aceleración de la gravedad, por ejemplo, en sus cuellos. Y eso es muy peligroso. O sea, en una estrellada a 300 kilómetros por hora que uno se frene casi de repente, la aceleración puede ser gigantesca y uno se rompe rápidamente el cuello. Ellos por eso tienen que tener cuellos muy grandes, muy fuertes. Y tienen que ser entrenados en centrifugadoras también. Hay muchísimas aplicaciones, incluso para el viaje interestelar. Cuando resulta que, por ejemplo, los de la aceleración, los de la estación espacial no tienen aceleración, digamos, neta de la gravedad que los esté presionando, ellos están en caída libre, entonces uno realmente, digamos, se estira. Ustedes de hecho miden un poquito más en la mañana cuando se levantan, porque como están horizontales, pues si no son vampiros durmiendo así patas arriba, sino que están acostados horizontales, como la gravedad no los está presionando como cuando están de pie, ustedes se estiran un poquitico, pero luego cuando uno se pone de pie, pues entonces se vuelve a comprimir un poco por la aceleración de la gravedad. Nuestra planeta, digamos, estamos adaptados a nuestro planeta, pero en un hoyo negro o algo así, un agujero negro, pues uno va a tener una diferencia de gravedad tan grande entre los pies y la cabeza que lo va a volver como un espagueti, ¿sí? Eso no es bonito. Pero acá pues no se siente, pero sí hay un efecto. Y los astronautas, por ejemplo, cuando están fuera de la Tierra en la estación espacial, pues ellos se estiran un poco, pero también pierden mucha densidad muscular, porque como ya no tienen que luchar contra todo esto, de que para levantar la pierna tengo que hacer fuerza y no sé qué, pues no se necesita el músculo y se empiezan a adelgazar y se vuelven débiles. Y si duran mucho tiempo se les olvida casi caminar. O sea, todo eso tiene un montón de consecuencias. Y si los humanos van a viajar a otros planetas, tenemos que crear de pronto un entorno que tenga una aceleración de la gravedad ficticia, que no sea un planeta ahí detrás de nosotros jalándonos, sino ficticia, rotando, para que nuestro cuerpo siga funcionando más o menos igual, porque así evolucionamos. Y tenemos procesos, por ejemplo, de circulación, de presión, nuestros órganos, todo depende de que tengamos como una gravedad hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Y entonces eso es importante también allá y se utilizan las naves espaciales. No sé si han visto de pronto en las películas que muestran como naves que son como anillos rotando, pues es precisamente para eso, para simular una aceleración de la gravedad. ¿Listo? Bueno, entonces es lo otro que vamos a ver. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda que les haya quedado de los videos que vieron, las personas que estudiaron los videos para preparar la clase? Otra cosa que les quiero mostrar, y es que ustedes me imagino que han jugado juegos, videojuegos y cosas así, ¿cierto? En esos juegos normalmente uno tiene que, o sea, ¿cómo se hace un videojuego? Uno tiene que simular el mundo real de la forma más realista posible, pero también de la forma más rápida posible para que las cosas sean eficientes. O sea, me parezca a mí que es de verdad, que están disparando, que todo cae, que yo me caigo y me rompo, pero también que, pues, que no se me quede trabado simulando la caída de un proyectil y yo ahí esperando, ¿sí? Hay un equilibrio ahí. Entonces, uno puede generar unos algoritmos que integran las ecuaciones de movimiento con las fuerzas y que simulan, digamos, esas interacciones físicas hasta cierto nivel de detalle. Les vamos a mostrar simplemente aquí con Blender, que es una aplicación. ¿Alguien conoce que entre ustedes? Se usa para hacer como la animación en 3D. Se usa para hacer animaciones en 3D, por ejemplo. Exactamente. Nosotros vamos a utilizarlo varias veces como para mostrarles a ustedes las rotaciones. No vamos a hacer animaciones realmente ni nada de eso. Rendering no vamos a hacer, pero sí algunas animaciones. Y les quiero mostrar, por ejemplo, acá, esto es un típico... tengo el mouse. Mucho más fácil con el mouse que con el trackpad. Esto lleva como 1 año y medio enrollado. Listo. Así sí funciona. Listo. Entonces, esto es Blender, yo puedo rotar, ustedes han visto, digamos, aquí lo que tenemos es una cámara, como un cubito que sale por defecto, ¿sí? Y yo quiero aquí hacer algunas simulaciones, yo los vamos a utilizar esto después para ver las rotaciones, qué significa rotar. Uno puede añadir aquí cuerpos de diferentes formas,
texturas, y uno le puede cambiar las condiciones físicas. Para eso es que lo vamos a usar nosotros, para simular, por ejemplo, la fricción, para simular el coeficiente de restitución, cosas de ese estilo, ¿sí? Lo que le quiero mostrar es simplemente que aquí tenemos yo tengo una animación, esto simplemente lo que va a hacer es lanzar, hay una gravedad que va hacia abajo, esto es tridimensional, esto es un plano material, y estos cubitos van a salir como 4 cubitos, y yo simplemente los voy a disparar, pero Blender se tiene que encargar de, si yo le estoy diciendo que hay gravedad hacia abajo, tiene que de alguna manera predecir las posiciones de las cosas, y eso se tiene que hacer computacionalmente. ¿Y eso cómo se hace? Eso es lo que nosotros vamos a aprender después utilizando una hoja de cálculo de la manera más sencilla posible. ¿Para qué? Para que esto parezca lo más realista, eso no puede salir como en forma triangular y caer o haciendo un círculo, por ejemplo, no. Eso tiene que salir haciendo un movimiento parabólico si no hay fricción con el aire. Y si además le caen más cosas encima, eso tiene que chocar y de alguna manera simular también eso, que lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Entonces les voy a mostrar acá simplemente cómo funciona eso. Ahí están saliendo los cubitos. Miren que ahí están haciendo una trayectoria parabólica y cuando chocan uno contra el otro, pues tenemos varias dinámicas que hay torques, hay fricción entre ellos, ¿sí? Este plano, por ejemplo, yo le dije, usted va a estar desactivado, entonces usted no va a actuar sobre la gravedad, pero a los cubos sí les puse actuar. Entonces la pregunta es, ¿ustedes cómo podrían hacer esto en un computador? Eso está pasando en un computador, pero si ustedes lo quisieran hacer, ¿cómo se haría? Porque un computador no tiene ni idea de qué es la gravedad, no tiene ni idea de la cinemática, no tiene idea de nada, ¿sí? Eso lo tenemos que hacer nosotros. ¿Listo? Y eso es, digamos, una de las aplicaciones más comunes de este tipo de cosas que les vamos a mostrar después de las integraciones, entre otras. Bueno, aquí les voy a dejar de compartir la pantalla. Y la vamos a seguir. Bien, entonces, cosa importante. Tenemos independencia del movimiento, ¿listo? No, no hay que mezclar. Ah, listo, Anonymous. Sí, gracias por responder que era una aplicación para renderizar, para animar, para muchas cosas se utiliza. Entonces, la independencia del movimiento quiere decir es que si ustedes tienen una partícula moviéndose en 2 dimensiones, ustedes pueden descomponer eso como un movimiento en una dimensión, en el eje X, y un movimiento en el eje Y, y eso como componentes de un vector, pero son independientes. Si se mueve 5 en el eje X, no quiere decir que se tiene que mover 5 en el eje Y. Lo único que es igual entre los dos puede ser el tiempo, porque si ha pasado un segundo y él se movió esto en el eje X, y ha pasado un segundo y se movió esto en el eje Y, lo que es igual es el tiempo. ¿Sí ven? El link, la unión, lo que los enlaza, no es el espacio como tal, sino que es el tiempo, sobre todo cuando es un movimiento que no tiene ligaduras, que no está como acotado, que no lo tengo como con una pita o algo así agarrado. Entonces, esta es la clave de cómo entender este movimiento. El movimiento, digamos, se descompone en 2 movimientos o en 3 independientes, en X, en Y y en Z. ¿Está bien? Eso quiere decir entonces que las ecuaciones de movimiento las puedo escribir vectorialmente, en este caso en 2 dimensiones, con 2 componentes. Es lo mismo que tenemos ahorita. Y esta ecuación que tenemos acá, que ustedes pueden observar, pues nos está describiendo cómo cambia la velocidad. Si yo utilizo esto es movimiento, ¿qué? ¿Rectilíneo uniforme o es movimiento uniformemente acelerado o es movimiento que no es uniformemente acelerado? Esto que tenemos acá, ¿qué será? Rectilíneo uniformemente acelerado. Rectilíneo uniformemente acelerado. Pero quitémosle el rectilíneo, ¿sabes por qué? Porque realmente nosotros acá no sabemos si va rectilíneo o no, porque ahora son vectores. ¿Sí ves? Tiene flechitas. Sí, buen punto. Sí, profe. ¿Listo? No, pero está bien. Muchas gracias. Y es uniformemente acelerado. ¿Por qué sabemos que es uniformemente acelerado? Porque eso fue lo que obtuvimos cuando nosotros asumimos que A es constante. ¿Se acuerdan que habíamos dicho lo siguiente? Dijimos, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Vamos a volverlo vectorial. El vector de aceleración es la derivada del vector velocidad respecto al tiempo. Voy a pasar este de t a multiplicar. Voy a tomar un incremento pequeño en la velocidad. Lo mismo. Entonces, a por dt. Y voy a integrar a ambos lados. Es una integral rara, ¿no? Ustedes no han hecho estas integrales todavía de vectores. Entonces, la integral de la izquierda es fácil, simplemente es velocidad final menos velocidad inicial, porque yo estoy integrando ahí la velocidad. Entonces, esto va desde una velocidad inicial hasta una velocidad final, digamos. Y aquí yo estoy integrando es al tiempo. Entonces, esto es un tiempo inicial o un tiempo final. Entonces, la de la izquierda es sencilla porque la integral de una diferencial. Entonces, ya salió, bf menos b. Pero la de la derecha no sé.
Porque es que, ¿qué tal que la aceleración depende del tiempo? Entonces yo no la puedo sacar de la integral. O sea, me quedo ahí, me tiene que decir, la aceleración depende del tiempo de la siguiente manera. Entonces la componente en el eje X de la aceleración es 2 por t, la componente en el eje Y es t al cuadrado, o sea, me tienen que dar, ¿sí? Las componentes como funciones del tiempo para yo poder hacer esa integral. Y tendré que integrarle en cada una de las componentes. Pero, si estoy en el problema fácil, movimiento uniformemente acelerado, quiere decir que la aceleración es constante, que no depende del tiempo, que me dicen que la aceleración es igual a un vector, 2,3. Constante, ¿sí? No depende del tiempo. Entonces, en ese caso sí la puedo sacar de la integral. Entonces me haría A por integral de T0 a TF, y esta integral, a esa sí es fácil, porque es la integral de una diferencial. Me va a dar A por T menos T sub 0. ¿Listo? Entonces miren que básicamente esto lo que nos está diciendo es que siempre que ustedes vean B final igual a B inicial más aceleración por un cambio de tiempo, esto es movimiento uniformemente acelerado. La única forma de llegar ahí es que la aceleración no dependa del tiempo. Entonces, muy bien, muchas gracias. Movimiento uniformemente acelerado. Simplemente le quito el rectilíneo, porque como ahora son varias dimensiones, pues ya no necesariamente es en una curva. Eso simplemente es así. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si voy muy rápido en alguna parte, me dicen, profe, repita esa parte. Listo, parece que no hay preguntas. Y si ustedes tienen movimiento uniformemente acelerado, pero tanto en X como en Y, sus ecuaciones tienen exactamente que reflejar esos comportamientos. Miren que esto que tenemos aquí a la izquierda es movimiento uniformemente acelerado en el eje X. Eso que tenemos a la derecha es movimiento uniformemente acelerado en el eje Y. Entonces el vector de posición tiene esta componente en el eje X larguísima y esta componente en el eje Y larguísima, ¿cierto? Y ustedes pueden pues ir agrupando. Entonces miren que aquí es como una posición inicial, esto es como un R inicial, el X y el Y iniciales, como vector, más, miren que esto es como una velocidad inicial con las dos componentes. Velocidad inicial simplemente. Por el tiempo, más un medio de la aceleración, el vector de aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer un resumen para que no nos perdamos tanto, porque ya vamos a empezar a hacer ejemplos. Vamos a hacer un resumen. Y escribamos un poco acá. ¿Qué es lo que cuando se mueve, siempre se pierden por la matemática? En 2D o 3D. Primero, los movimientos son independientes se pueden escribir como vectores. Eso quiere decir que el vector de posición, vamos a hacerlo en dos dimensiones. R se puede escribir como un Rx y un Ry. Tiene dos componentes. Que la velocidad se puede escribir como un Bx y un By. Y es la derivada, vamos a ponerlo así, la instantánea, es la derivada del vector de posición respecto al tiempo. Y la aceleración es una aceleración en X, una aceleración en Y como vectores, y es la derivada del vector velocidad respecto al tiempo. Anónimos, ¿vamos bien hasta ahí? En ese repaso, ¿o hay algo hasta ahí que no entiendas? Respóndelo ahí en tu misma pregunta o pon una nueva pregunta. Ah, bueno, supongo que le pusiste like y supongo que eso quiere decir que vamos bien. Eso es lo que quiere decir. Básicamente que podemos movernos como vectores. Y también eso quiere decir es que tú puedes estudiar los movimientos de forma independiente. Yo sé que la notación a veces es vectorial y con todas las componentes es larga, pero eso lo que quiere decir es que si tienes, por ejemplo, movimiento rectilíneo, más bien, movimiento uniformemente acelerado, tanto en el eje X como en el eje Y, tú tendrías un montón de ecuaciones. Para el eje X, tendrías que la posición final en el eje X sería la posición inicial en el eje X más la velocidad inicial en el eje X por el tiempo más la aceleración en el eje X por el tiempo al cuadrado sobre 2. Lo mismo que hemos escrito para movimiento uniformemente acelerado. Y también para el eje Y. R en 0, B en 0 por T, más A Y por T al cuadrado sobre 2. Cada una de las dos dimensiones separadas. Y esto lo podrías unir en una sola ecuación vectorial. Podrías decir R es igual a R inicial más B sub 0 inicial por el tiempo
más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Simplemente tener en cuenta que esto tiene componentes en X y en Y. Esto también tiene sus componentes en X y en Y. Y esto también tiene sus componentes en X y en Y. Lo que pasa es que la vectorial resume mucho, pero lo que digo, lo que quiero hacer énfasis es que no puedes olvidar que la vectorial tiene varias componentes. ¿Queda mejor, Anonymous? ¿O hay alguna otra cosa de esto que escribimos acá que todavía no? Escríbelo, escribe algo ahí, por favor. Sí, en reply puedes darle o hacer una nueva, un nuevo. Listo. Eso es básicamente, eso es básicamente. Ahora lo que tenemos que hacer es ejemplos, ¿sí? Las introducciones teóricas a veces son complicadas porque pues uno habla y habla y habla, pero hasta que uno no lo usa, no entiende, ¿sí? Entonces, miren, vamos a hacer unos ejemplos. Aquí quería colocarles un ejemplito de una científica, ¿sí? Que Katherine Johnson, que ella hizo un trabajo muy importante para calcular las trayectorias de los cohetes en la NASA. No sé si ustedes sabían, pero en la historia de la computación, antes se les llamaba computadores, eran un montón de mujeres que ellas eran las que estaban haciendo los cálculos a mano. Por ejemplo, en el proyecto Manhattan, ¿alguien sabe qué es el proyecto Manhattan? El proyecto Manhattan es el proyecto de la bomba atómica de Estados Unidos. Y allí las que hacían las simulaciones por computador, que tocaba hacerlo porque esto tenía un montón de problemas computacionales, pero en ese tiempo no existían los computadores como los conocemos hoy en día, pues eran mujeres que hacían los cálculos a mano. Y había que simular, por ejemplo, las trayectorias aleatorias de neutrones dentro de unas barras. Entonces tocaba precisamente generar un número aleatorio y se le daba el resultado al siguiente, y el siguiente generaba un número aleatorio y decía que iba para allá o iba para allá, y así se simulaban las trayectorias. Las mujeres en la NASA también calculaban un montón de integraciones de las ecuaciones de Newton y ellas decían más o menos cómo era que se iba a mover absolutamente la nave, o sea, fueron cruciales en todo el desarrollo tecnológico. No se les da el crédito suficiente porque pues en ese tiempo, digamos, ese papel no era tan visible, pero era crucial. De no haber sido por eso no hubiéramos logrado, no, la humanidad no hubiera logrado llegar a la luna. ¿Listo? Ahí se les reconoció el trabajo a ella y hay muchas otras más que vamos a ir viendo de vez en cuando. Aquí simplemente lo que estoy dando un ejemplo es el típico problema en donde nos dan a nosotros las coordenadas que dependen del tiempo, o sea, cuando tenemos que derivar, esos son los más fáciles, ¿se acuerdan? Cuando nos dicen, no, es que la coordenada es no sé qué por t, entonces simplemente hay que derivar y ya está todo. Pero vamos a hacer uno, como para no perder la costumbre, pero luego sí vamos a pasar a unos más útiles que tienen que ver con el movimiento de proyectiles. Ese es un caso muy especial, pero muy común. Entonces tenemos una partícula que se está moviendo en el plano XY, o sea, solo tenemos dos componentes, no tres. Parte del origen en t igual 0. Tiene una velocidad inicial con una componente x de 20 metros por segundo y una componente y de 215. Entonces empecemos a escribir. Nos están diciendo, r sub 0, la posición inicial es el origen, o sea, 0,0. Nos están diciendo que hay una velocidad inicial. b sub 0 como vector, escribiendo las componentes, en el eje x es 20 y en el eje y es 215. Nos dicen que la partícula experimenta una aceleración en el eje x, solamente en el eje x, dada por ese valor. Entonces lo que nos están diciendo es que la aceleración en el eje x vale 4 y en el eje y ¿cuánto valdrá? ¿Qué creen? ¿Tiene que valer 4 también? Pues no dice como algo específico, tal vez se mantiene constante. Se mantiene constante y como no nos dieron valor, la vamos a poner en 0. ¿Listo? Muy bien. Vale 0. Y la del eje x también es constante, mira, porque es un 4. Las unidades ya están bien, digamos, esto es metros sobre segundo, esto es metros sobre segundo cuadrado y pues esto es en metros. Lo único que hice fue anotar los datos. Preguntas, hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Dónde salieron esos datos? ¿Alguna duda ahí? Profe, yo tengo una duda. Adelante. En el principio pusiste tiempo 0,0. No, no es tiempo, esto es posición. Perdón por mi garabato. Ah, es un área. Una R. Profe, Y, perdón, ¿Sí? perdón. Tú sigue. perdona, ¿y por qué pusiste el final 0? Eso no lo entendí.
¿Cuál cero? ¿A qué te refieres al final? ¿A este? O sea, pusiste 0,0. Ajá, exacto. No, es que como arranca del origen, la coordenada inicial en el eje X es 0, que esa es la primera, y la coordenada inicial en el eje Y también es 0. Listo. Sí, perfecto. Gracias, profe. Ajá. Y, profe, en cuanto a la aceleración en el eje, ¿y por qué será? En el eje, porque no nos dijeron que hubiera aceleración, entonces la tomamos como 0. Ok, ok. ¿Listo? La Listo, partícula profe. experimenta una aceleración en la dirección X, o sea, eso ya nos está indicando que no hay aceleración en Y, entonces por eso lo tomamos como 0. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces, ¿esto es movimiento uniformemente acelerado? ¿Sí o no? ¿En qué ejes? O sea, en otras palabras, ¿la aceleración depende del tiempo? No. No, ¿cierto? Entonces, esto es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué quiere decir eso? Que el vector posición, igual que lo hacíamos antes, pero ahora le estamos poniendo flechas, es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Esto es lo que significa que sea movimiento uniformemente acelerado. Y ya para este problema, pues tendríamos simplemente que reemplazar cuánto es cada cosa. Entonces sería, la posición inicial es 0,0 más, perdón, la velocidad inicial sería 20,215 por el tiempo, más la aceleración sería 4,0 por el tiempo al cuadrado sobre 2. Como ustedes pueden ver ahí, pues depende del tiempo y ya. Ese es el vector en cada instante de tiempo. El vector de posición tanto en X como en Y. Podríamos ir más allá, como esto es 0,0. Entonces podríamos, si ustedes quieren, podríamos ir sumando componente a componente. Entonces el vector posición sería igual. Hagamos las X. 0, lo vamos a sumar, más 20 por T. Entonces sería 20 por T más 4 por T al cuadrado sobre 2. Entonces sería más 4 por T al cuadrado sobre 2. Hice la suma de todas las componentes X. Coma. Y ahora voy a hacer la suma de todas las componentes Y. 0 más 215 por T, entonces 215 por T, más 0 por no sé qué, ya, entonces no le sumo ceros. Ese sería nuestro vector de posición en todo instante de tiempo. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Profe, ¿puedes volver a explicar lo que está ahí? Por favor. ¿En qué parte? ¿En la de cómo sumé? Sí. Listo. Entonces voy a devolverme en color. Entonces mira, lo que hice fue, yo sé que esto tiene dos componentes, X y Y. Entonces lo que va a hacer es sumar todas las componentes X y luego todas las componentes Y para ponerlas por aparte. Todas las componentes X que son. Entonces tú coges el primer vector, es esta pareja coordenada. Su componente X es este 0. Entonces no lo sumo, ¿cierto? Más 20. Pero yo no puedo poner 20 porque mira que este pedazo, todo este vector está siendo multiplicado por T. Yo tengo que poner 20 por T, que es esto que tienes acá. ¿Sí entiendes ese origen del 20T? Sí, sí, sí. Listo. Más, porque le sigo sumando, 4, esa es la componente en el eje X, pero me falta multiplicarla por T cuadrado sobre 2. Entonces por eso la puse más 4 por T cuadrado sobre 2. Y ahora para el eje Y, lo que hice fue 0, que es este. Mira que ya estoy sumando ahora las otras, las segundas componentes, las del eje Y. 215 por T, que no se me olvide. Entonces 0 más 215 por T, pues me da 215 por T. Pero mira que acá otra vez es un 0 por T cuadrado sobre 2, entonces eso también me da 0. Entonces 0 más 215 por T más 0, ¿cuánto me dio? 215 por T. ¿Sí? O igual de confuso. No, ya, ahora sí. Gracias por la pregunta. Y ya, entonces aquí ustedes, si yo les digo, por favor saquen la velocidad, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues simplemente derivar la velocidad instantánea, ¿no? Y entonces derivamos, entonces, cada componente. Entonces sería 20 más, a ver, este 2 se nos va, más 4T, coma, 215. Esta sería la velocidad en cada instante de tiempo. Y si queremos la aceleración para comprobar que lo hicimos todo bien, la aceleración sería la derivada de la velocidad respecto al tiempo y nos daría
La derivada del primero sería 4 y la derivada del segundo pues es 0 porque es un número. Pues que es precisamente lo que hemos dicho aquí. Esta es la aceleración. En resumen, si el movimiento es uniformemente acelerado, o si no, pues simplemente lo que hacemos es ver cómo se comporta en X, y lo ponemos en las componentes en el eje X, ver cómo se comporta en Y, los ponemos en las componentes en el eje Y, y listo. ¿Qué es lo que es igual entre las dos componentes? El tiempo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Y bueno, lo que sigue para la siguiente clase es como comencemos a hablar de movimiento de proyectiles, que hemos hablado pues que generan estas trayectorias parabólicas, entender simplemente eso. Y entonces aquí aparecen varias cosas como que la altura máxima, que el alcance promedio. Vamos a ver, digamos, con tracker, va a ser el siguiente experimento, mirar el movimiento parabólico utilizando tracker. Y vamos a hacer algunas deducciones para que ustedes vean que esto es realmente sencillo, es lo mismo que hemos hecho antes, simplemente que están ligadas por el tiempo las dos coordenadas. Y después de hacer eso, vamos a ver más ejemplos, más ejemplos, más ejemplos, más ejemplos, más ejemplos, más ejemplos, y ahí se acaba. Porque realmente ahí ya terminamos ese movimiento bidimensional. Entonces lo que queda es hacer ejemplos, 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 ejercicios. ¿Listo, chicos? Aquí dice, profe, una pregunta del laboratorio 1 para obtener la grada usando los datos de... Ah, ya la vamos a responder ahorita. Listo, el laboratorio. Entonces, vamos a terminar acá, para no empezar a hablar de una vez de lo siguiente, del movimiento de proyectiles. Ya, digamos, ustedes tienen una actividad de preparación. Les recomiendo, chicos, que aprovechen, digamos, como para que tengan estos horarios que nos pusieron, son muy feos. Yo no sé por qué las clases de física últimamente las han puesto como de 11 a 1, de 12 a 2, o sea, horarios terribles y más hacia la tarde. Hay varios profesores que tienen un montón de clases de 5 a 7 y los estudiantes tienen clases de las 8, entonces están súper cansados a las 5 y eso es muy complicado y no son clases. O sea, uno no siempre puede estar haciendo, no sé, chistes, actividades, o sea, a veces hay que hacer exposiciones y es difícil. Entonces, traten de aprovechar de todas maneras el modelo HighFlex y traten entonces de comer alguito antes, pero no algo que les dé sueño ni llenarse un montón, pero sí tener alguito, ir tomando agüita, alguna cosa que les vaya ayudando, porque yo al menos, pues yo estoy hablando y yo me canso más, pero pues estoy distraído al menos. La idea es que ustedes estén concentrados también, pero yo entiendo que es complicado. Sobre todo, por ejemplo, la clase del jueves, que es de 12 a 2, entonces la gente ahí como que está como con hambre, que no sé qué, coman algo antecitos o tengan algo ahí para ir picando mientras tanto, una frutica o alguna cosa, porque ese es el horario que nos tocó. Y nos toca tener la disposición, porque pues al final igual toca aprender lo mismo. Entonces, por favor, traten de ayudarse ustedes mismos ahí. Hay una pregunta acá que dice sobre el laboratorio, dice, para obtener la gravedad usando los datos de la gráfica de posición versus tiempo, se usa la misma fórmula que se usó con los datos de velocidad versus tiempo. Sí, 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 se usa la misma fórmula. O sea, no para, o sea, lo que no quiero es que se confunda X en función del tiempo con B en función del tiempo, pero si tú te estás refiriendo a esa que escribiste ahí, G igual a A sobre seno de teta, sí, se usa la misma porque eso viene de la dinámica, pero yo se las di directamente. Entonces la respuesta es sí. Listo, anónimos. Gracias por su atención, chicos, que estén muy bien. Nos vemos entonces. Dale, profe, gracias. Gracias, profesor. Que estés bien.